introductoria y lo vamos a ver con un poco más de detalle. Después les paso, no sé si el PowerPoint, ¿cómo prefieren que se lo pase? ¿Se los paso directamente por el WhatsApp o les genera mucho de... Sí, de la clase de hoy? Quiero ver. ¿Hicieron algo de práctica de Spanning Tree? No, nada. No hicieron nada. Bueno. Ok. Vamos a tomarnos, lo que sí nos vamos a tomar la última hora de la clase para hacer el multiple choice. No se hagan problemas, si les va mal, o lo pueden hacer con la carpeta, digamos, con el contenido abierto. No hay problema, no es más una autoevaluación, una instancia de seguimiento y de estudio que otra cosa. Estaría bueno que lleguen a estas instancias previamente habiendo leído el contenido, ¿sí? Es como que lo van a aprovechar más. Un poco el objetivo de esto es que no se les atrase después la materia y poder llegar al fin del cuatrimestre, o por lo menos en marzo, y que la puedan cerrar, ¿sí? Que no se les haga infinita. Nos esperamos un par de minutos, creo que estamos todos. Dos, tres, ocho. Bueno, nos arrancamos, así no se hace tan largo. Les decía un poco a los que entraron ahora a último minuto que vamos a ir un poquito más a fondo del contenido, de lo que hay en el contenido de la plataforma. Yo después les paso el PowerPoint que vamos a utilizar para ver un poquito más en detalle el tema de Spanning Tree. Les pasé les pasé en el WhatsApp un laboratorio, que es lo que vamos a hacer hoy básicamente, ¿sí? La idea es que trabajen ustedes y que lo vayamos compartiendo, lo vamos a ir haciendo juntos, de la variante esta de Rapid Spanning Tree, que es la que más, es una de las que más se utiliza.
Bueno, alguno que me diga para qué sirve Spanning Tree y por qué existe Spanning Tree. Alguno que haya estado en la clase pasada. De capa 2. Sí. Evitar los loops y eso que permitía. O sea, ¿qué era lo importante de evitar? ¿Para qué es importante evitar los loops? ¿Qué funcionalidad me da eso? Está bien, eso es para evitar los loops. O sea, particularmente hay algo particular que se llama tormenta de broadcast, que si todos los dispositivos empiezan a emitir broadcast y eso, como no existe una especie de time to live como en capa 3, eso termina saturando la red, que de hecho, yo creo que se los comentaba en la otra clase, que en una red en producción con una buena cantidad de dispositivos, si sucede eso, casi inmediatamente se congelan todos los switches, queda todo sin poder operar, se cae toda la red, es una cosa realmente terrible, o sea, es un desastre. Pero, ¿por qué necesito? Porque alguien me podría decir, bueno, no hagas bucles y listo. Exactamente. Lo importante de esto es crear redundancia. ¿Sí? Entonces, si yo creo redundancia, voy a tener caminos alternativos. ¿Sí? Si tengo caminos alternativos, en definitiva lo que tengo, voy a tener la posibilidad de loops. Para eso existe Spanning Tree, que básicamente lo que hace es elige uno de los caminos, ¿sí? Elige uno de los caminos posibles y los demás caminos los bloquea. Arma una estructura de árbol, para eso arma una estructura de árbol donde elige un switch que es el denominado raíz o root, ¿sí? Y calcula el costo de todos los switches hacia ese root y de todos los caminos posibles. Y va eligiendo el mejor camino que existe hacia el switch raíz. ¿Esto se entiende cuál es la idea? ¿Qué es lo que ustedes creen que deberían configurar cuando utilizan Spanning Tree? O programar, o pensar, o diseñar. ¿Alguno? Diego, Brunella, Alan. ¿Qué se les ocurre que podría ser necesario definir, ¿sí? A la hora de diseñar una red con caminos alternativos y con Spanning Tree? Lo acabo de decir de alguna manera. O sea, Spanning Tree, ¿qué hace? Calcula el costo al switch raíz. O sea que en definitiva, ese switch raíz claro, lo hace de manera dinámica. Una ventana. No, esto no. Esperen un segundo que voy a compartir. Eso lo hace de manera dinámica. Vamos para atrás. Después se las paso la presentación, ¿eh? Ah, me quedó al revés. Vamos a opciones de presentación. Ahí está. O sea, yo de manera... Ahí están viendo qué pantalla están viendo. ¿Están viendo una presentación correctamente o están viendo la presentación con...? La de diseño jerárquico, Está bien, redundancia. está bien, ok. Sí. Bueno, no es lo mismo, ¿sí? Que C1 sea el raíz a que sea S3 el raíz o a que sea S8. O sea, el switch raíz
define la estructura del árbol. Y en definitiva, va a definir cuáles son, cuál es el camino más corto. ¿Mm? Recuerden que todo, exactamente, hay algo que se da, ahora lo repasamos un poquito, vamos a tratar un poco más rápido, si no, no vamos a llegar. Pero, o sea, yo lo que defino en definitiva, una de las cosas más importantes de definir es cuál es el switch raíz. Eso es diseño puro, ¿sí? Después vamos a ver cuáles son las otras dos o tres cosas que hay que definir. No hay mucho más que definir. Si yo no defino nada, la elección de ese switch raíz queda definido básicamente por la MAC address. La MAC address del switch más baja, o sea, con el número más bajo de MAC address, se convierte en el raíz. Eso y decir que es aleatorio es casi lo mismo. ¿Sí? No hay mucha diferencia. Con lo cual, si ustedes conectan un montón de switches, los enlazan y hacen caminos tipo mallas y no definen cuál va a ser el raíz, va a quedar liberado al azar. Y eso no está bueno. Bueno, este es el motivo, eso véanlo. Bueno, uno de los problemas que tiene Spanning Tree, tiene muchas cosas bastante complejas. Primero que el protocolo es complejo, ¿sí? Llamativamente, así como el protocolo es complejo, no hay muchas cosas que programar, ¿sí? Es muy poco lo que hay que hacer. Son 2 o 3 cositas. Sin embargo, es muy importante tener muy claro esas 2 o 3 cosas que se están haciendo, cómo se están haciendo, porque a la hora de tener que resolver un problema, hacer troubleshooting en una red, es fundamental tener una noción muy cabal de cómo se pensó y cómo se diagramó. Y esto que les voy a decir, grábenselo porque es muy importante en el tema de redes. Uno en una red, cuando busca redundancia, múltiples caminos, en realidad eso está bueno. Pero yo lo que quiero es que eso suceda de una manera determinística. Es más, quiero que suceda de la manera en que yo lo defino. Es decir, yo quiero que vayan por este camino que está acá a C2. Y si se cae el enlace que une D1 con C2, bueno, que vayan a C1 y de C1 a C2. Yo quiero estar seguro de que suceda eso y no otra cosa, porque acá en esta red que tienen acá pueden pasar caminos, puede haber un montón, puede ir de C1 a D1, de D1 a C2, de C2 a D2, de D2 a C1, de C1 a C2, de C1 a D3, de D3 a S6, S6 D4, o sea, la cantidad de bucles, esto es una malla enorme. Bueno, no están tan buenos o sea, si bien este diseño está bastante bien armado, en realidad tiene una pequeña trampita porque entre el núcleo y la distribución esto es capa 3. En general no está tan bueno que haya una malla tan completa porque uno termina no sabiendo qué es lo que va a suceder ante una falla. Y es importante que uno sepa, tenga claro que si falla tal enlace, la comunicación va a ir por tal otro. Y no que diga, bueno, va a andar porque hay un montón de caminos. Entonces, por algún lado va a ir. Bueno, eso no está bueno porque eso hace imposible después encontrar alguna falla. Entonces, bueno, les decía, uno de los problemas que tiene Spanning Tree es que tiene un montón de variantes, ¿sí? Hay una versión original con una variante que es el Common Spanning Tree, que es más o menos como se definió. Después hay una variante de Cisco, o sea, Cisco puede instalar una instancia de Spanning Tree por cada VLAN creada. O sea, yo puedo decir, para la VLAN 1, el raíz es C1, para la VLAN 2, el raíz es C2. Y los caminos son distintos y las prioridades son distintas para una VLAN que para otra VLAN. Ese es el formato por defecto de Cisco. Cisco trabaja en la modalidad esta de per VLAN Spanning Tree.
Hay todo un tema de compatibilidad con otros dispositivos, se puede hacer, no vamos a entrar en ese detalle. En general, tengan presente que en una red Ethernet está bueno que todos los switches sean de la misma marca, no importa cuál es. Si es Cisco, si es Huawei, si es HP, si es Aruba o si es Alcatel, si hay un millón de marcas. Pero está bueno que poder aprovechar los features que cada una tiene que no son compatibles con los demás y asegurarse cierta compatibilidad. Bueno, una variante apareció una variante de la IEEE que es el Multiple Spanning Tree, que es una instancia de Spanning Tree, puede haber varias instancias de Spanning Tree, pero no una por VLAN, porque si yo tengo 50 VLAN, tengo 50 instancias de Spanning Tree distintas. ¿Sí? Entonces dijeron, no necesito 50 instancias. ¿Cuántas necesito? ¿2, 3? ¿Más de eso? Bueno, se puede hacer hasta 16 en la implementación de Cisco y en el estándar también son hasta 16. Y hay otra opción que es el Rapid Spanning Tree, que es lo que vamos a ver hoy, básicamente. Existe el estándar Rapid Spanning Tree, que es una instancia para todas las VLANs de Spanning Tree, y el Rapid Per VLAN Spanning Tree, que es la versión de Cisco, que es una instancia de Rapid Spanning Tree por cada VLAN. ¿Se entiende esto lo de las instancias por VLAN? Voy de vuelta, si no, ¿eh? No, se entiende. Sí, se entiende. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que estas versiones de Spanning Tree, la original, la CST y esta que dice 802.1D, son muy malas. Son muy, si bien el protocolo es muy elegante, se puede decir, y tiene su complejidad y tiene su encanto, pero tiene muy mala convergencia. O sea, si ustedes tienen Spanning Tree corriendo y empiezan a sacar cables y poner cables y cambiar los bucles que se arman, bueno, los tiempos de convergencia son tan malos que es altamente probable que quede un bucle armado. O sea, que el protocolo termine dejando un bucle. Esto sucede también con los protocolos de enrutamiento. Cuando las cosas empiezan a flapear, digamos, a caer y a levantar, muchas veces terminan quedando estados inconsistentes en las redes. Y el otro problema que tiene es que el tiempo de convergencia de Spanning Tree es de medio minuto. Medio minuto para una red es una eternidad. Si bien hay situaciones en que ese medio minuto se achica, en general está definido en medio minuto. Es más, pueden llegar a ser hasta 50 segundos, si tienen algo que vamos a ver la clase que viene que se llama Ether Channel. Imagínense una red parada, imagínense una red, yo que sé, de una fábrica, que está controlando los PLC de una planta, ¿sí? Medio minuto es mucho tiempo, es intolerable. Si bien para las plantas industriales hay otros protocolos que no son estos, muchas veces se usan, y bueno, eso es intolerable, y aparece el Rapid Spanning Tree, o el Multiple Spanning Tree también tiene el mismo esquema de convergencia. Tienen tiempos de convergencia de 1 segundo, 2 segundos, que si bien no son... o sea, hay protocolos que tienen tiempos de convergencia por debajo del milisegundo, para que tengan una idea. ¿Sí? Esto, digamos, 1 segundo, bueno, es un tiempo bastante tolerable. 1 segundo. Yo no estoy mirando el chat, así que por favor lo que les pido es si quieren comentarme algo, abren el micrófono y hablan. Bueno, en 5 minutos repasamos un poco lo que vieron en la clase pasada.
Spanning Tree se comunica a través de todos los switches que están en una LAN. Esos switches intercambian lo que se llaman BPDU, Bridge Protocol Data Unit. Paréntesis, a los efectos de Spanning Tree, Bridge, que quiere decir puente, es lo mismo que switch. ¿Por qué un poco de historia de esto? Bueno, porque el primer switch que existió tenía 2 puertos. Entonces, de ahí que el concepto de bridge era un puente que existía entre 2 redes, entre 2 dominios de colisión. Y el bridge venía a separar esos dominios de colisión. En la medida que empezaron a aparecer muchos más puertos, esos bridges se convirtieron en switches. Pero en general, cuando uno habla de bridge, piénsenlo como un switch. Estas BPDU contienen un Bridge ID, que es el que identifica el switch que envía esa BPDU. Cada enlace que une un switch con otro switch tiene un costo determinado, que depende básicamente de la velocidad. El algoritmo que hace toma un punto de referencia denominado root bridge, que es el de menor Bridge ID, y calcula los costos de los distintos caminos de dicho punto. Elige el camino de menor costo al root bridge y bloquea los caminos alternativos que pueden ocasionar un bucle. Las BPDU se siguen transmitiendo entre los puertos bloqueados. O sea, la BPDU es un diálogo que existe entre un switch y otro switch en todos sus puertos vinculados, ¿sí? Finalmente, ¿qué hace? Si un puerto en estado de forwarding, o sea, un puerto que está retransmitiendo, falla, el Spanning Tree recalcula toda la topología del árbol. Y este es el principal problema de la versión de Spanning Tree básica. Ese recálculo, o sea, porque ¿cuál es el problema? El problema básicamente es que la red tiene que partir, el algoritmo parte de la base de que hay bucles. Y para empezar a hacer forwarding se tiene que asegurar que no haya bucles. Bueno, se toma medio minuto para asegurarse que no haya bucles. Se definen, hay un switch que es el switch raíz tiene todos sus puertos, son puertos designados, ¿sí? Los puertos designados son aquellos que digamos, donde se transmite la BPDU, de donde sale la BPDU del root. Los puertos que están conectados, los switches que están conectados al switch raíz, o digamos, todos los switches en el puerto que va hacia el root, se denomina root port. O sea, si abajo de S2 hubiese otro switch, S4, supóngase que la PC2 fuese un switch, bueno, ese puerto en S4 que me une con S2 también sería un root port. O sea, un puerto que me lleva al raíz. Y después hay, entre los caminos, digamos, de mayor costo, estos van calculando los costos, S3 llega a la conclusión de que el camino más corto al raíz es a través de S1, S2 llega a la conclusión también de que es haciendo S1. Y después estos deciden, a través del costo del puerto, cuál es el que queda bloqueado y cuál es el que queda en estado de designado. Entonces uno queda alternativo y queda en estado de bloqueo, y el otro queda designado. Fíjense, un comentario. Imagínense que el switch S2 es mi switch principal y yo tengo conectados todos mis servidores y el mayor flujo de información va hacia S2. No es lo mismo que el raíz sea S1 o S2. Porque, por ejemplo, si es S1, S3 para llegar a todos estos dispositivos iría a S1 y de S1 a S2. Lo cual no tiene mucho sentido. En general eso no va a suceder, o sea, eso, digamos, de hecho puede en este caso podría suceder, ¿sí? Les va a quedar así. Entonces, bueno, es importante elegir el switch raíz. Ni hablar si los enlaces tienen distintas velocidades y uno empieza a tocar y a configurar algunas cosas. ¿Cómo se define ese Bridge ID? Ese Bridge ID se define con 2 bytes que son una prioridad, más la MAC address del dispositivo. Esa prioridad está definida por 16 bits. Los 4 primeros es una prioridad que se puede configurar, que por defecto es 32.768, y
el sistema extendido, que son 12 bits, que básicamente es el número de la VLAN. Como hay una instancia de spanning tree por VLAN, ¿sí? Ese sistema extendido es como que de alguna manera no tiene mucho peso. Lo que tiene peso es la prioridad. Renzo, ¿sí? perdón, está Lisandro tratando de entrar a la reunión. Ah. Ahora sí. Hola, Lisandro, perdón, estaba Buenas tardes. metido en la presentación. No hay problema. Entonces, ese Bridge ID, ¿cada cuánto saltaba? ¿Se acuerda? O sea, no pueden ponerle cualquier número a ese Bridge ID. Tiene que ser múltiplo de cuánto. Se los corrige cuando los ponen, ¿eh? Si ponen un número que está equivocado, les ponen la lista de posibles valores. Pero está bueno que lo entiendan. Si estos cuatro valores son el más significativo y ustedes tienen que pasar esto a decimal, ¿cada cuánto salta este valor? O sea, no pueden poner cualquier valor acá, porque los otros 12 bits los tienen definidos. 2 a la 12, ¿cuánto es? 4096. O sea que la prioridad, la más baja puede ser 0, después sigue 4096, después sigue 8192, y así va saltando de a 4096. ¿Se entiende? Interrúmpanme, ¿eh? Sí, se entiende. Bueno, los costos fueron variando, porque a medida que fueron creciendo las velocidades de los enlaces, fíjense que en el origen nadie pensaba en un enlace de 10 gigabits, entonces ni estaba tenido en cuenta, entonces fueron cambiando los costos. Estos costos son costos de las interfaces, ¿sí? Y se pueden cambiar, se pueden poner a mano para hacer, digamos, una manipulación del spanning tree. Básicamente, una vez que se define el raíz, ¿sí? Una vez que se define cuál es el root, el switch A que dice, bueno, el root, por el bridge, se intercambian los bridge ID y todos llegan a la conclusión de que este que está acá arriba es el root. El switch A, ¿qué hace? Dice, el costo de mi enlace de FA03 hacia el root es tanto, ¿sí? Entonces dice, bueno, el switch A le envía al switch B, yo para llegar al root me cuesta el costo este que está acá. El switch B, ¿qué dice? Dice, bueno, yo para llegar al root por la 06 me cuesta tanto, para llegar por la 05 me cuesta lo que me dijo el switch A más lo que vale el costo de la 05. ¿Sí? Si estos dos enlaces fuesen de 10 GB y este enlace fuese de 1 GB, el costo más económico sería pasando del switch B al switch A y del switch A al root. Insisto, se pueden manipular esos costos y tocarlos a mano. No tiene mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es elegir el root. Eso es muy importante. O sea, esta prioridad que está acá no está buena dejarla librada al azar. Es parte del diseño de spanning tree. Entonces, bueno, ustedes entre switch, cuando tienen VLANs, tienen los troncales, donde van las etiquetas de las VLANs, y van a tener una instancia de spanning tree por cada VLAN. Entonces, si tienen dos VLANs, yo podría hacer que un switch, son casos muy particulares, donde tiene sentido, no se usa mucho realmente, pero uno podría decir, bueno, para la VLAN 20, el switch este es el raíz y para la VLAN 10 es el otro que está acá. Con lo cual cambiaría cuál es el estado de bloqueo y de forwarding para los puertos de acuerdo a las VLAN. Este es el formato, no me voy a detener en esto, que tiene el formato de la BPDU.
Y estos son los estados, que esto lo vieron, esto lo tienen que haber visto en la clase pasada, ¿sí? El estado, o sea, digamos, el spanning tree arranca, ¿sí? En este estado donde todos sus puertos están en bloqueo, ¿sí? Queda en ese estado, digamos, si hay un loop, queda en ese estado. Después pasa a estado de escucha. En el estado de escucha, ¿qué es lo que hace? Recibe BPDU y envía BPDU. Fíjense, cuando está bloqueado solo recibe BPDU. El puerto que está bloqueado solo recibe. El que está en estado de escucha recibe y envía BPDU, pero no llena la tabla con las MAC address. Se toma 15 segundos para eso. Después de 15 segundos pasa al estado, si no detecta ningún bucle, tiene que pasar al estado de blocking, pasa al estado de learning. En el estado de learning empieza a aprender MAC address, pero todavía no envía y recibe datos. Se toma 15 segundos más y recién después de eso pasa al estado de forwarding. El hello time es, digamos, el tiempo cada cuánto se envía una BPDU. La BPDU, una vez que queda definido cuál es el root, el raíz, la envía al raíz la BPDU. Los demás switches lo que hacen es retransmitir esa BPDU. ¿Sí? Y bueno, hay dos mensajes distintos, la notificación de un cambio y el hello, y después el topology change y el topology change notification. Después tienen, bueno, el forward delay y el max age es después de este tiempo, que es 20 segundos por defecto, sin recibir una BPDU, se considera que cambió la topología. O sea, que no tengo más, que hay algo que falló en la topología y bueno, fíjense que los tiempos, 20 segundos es un montón, pueden pasar un montón de cosas. Si quieren, después léanlo este ejemplo, se los dejo, no vamos a llegar si no. Y esta es la configuración por defecto, también se los dejo. Bueno, ¿qué es lo que tienen que configurar? El raíz. Hay dos formas de configurarlo. Uno es por VLAN, obviamente. Una forma es poner root primary y se puede armar está bastante bueno armar, lo vamos a ver más adelante cuando veamos un poco de diseño, un switch raíz secundario. ¿Sí? Es decir, que si se cae el primario, el que sea raíz, yo sepa cuál es el que va a quedar como raíz. Porque si se cae el switch raíz, de vuelta iríamos al azar. ¿Entiendes? De vuelta iríamos a definir por MAC address. Entonces está bueno definir no solo el raíz, sino también definir el secundario. Esto el problema que tiene, lo que hace el root primary y el root secondary. El root primary se cambian todas las BPDU y se pone 2 escalones de 4096 más abajo del más bajo que encontró. Y el secundario se pone en el medio, un escalón más abajo. El problema que tiene eso es que si después aparece un switch con prioridad 0, ese switch con prioridad 0 se va a poner como raíz. Entonces, a veces está bueno directamente el que quieren poner el raíz, pónganle prioridad 0 y listo, se olvidan. Y al que quieren como secundario, prioridad 4096 y ya está. Fíjense, si ustedes ponen Show Spanning Tree, les va a aparecer el concepto por VLAN. Si tuviesen 20 VLAN, les va a aparecer por cada VLAN. Esto les dice cuál es el tipo de protocolo de Spanning Tree que está corriendo. En este caso, el estándar de la IEEE. Cuál es el root ID, ¿sí? La prioridad del root ID y la MAC address. Eso es básicamente la BPDU. Perdón, el bridge ID. Esto es el bridge ID. En este caso particular, este bridge es el raíz, con lo cual el bridge ID va a ser igual al root ID, porque, digamos, el bridge es el root, y obviamente todos sus puertos son designados, porque un root tiene todos sus puertos designados. Y les indica cuál es el costo de esos puertos. Bien, un problema
Bien, BPDU, ¿esto lo vieron BPDU Ward y por Fast? Bueno. Es lo otro que tienen que. Es lo otro. Son tres cosas las más importantes. Después hay un montón de detallecitos, pero básicamente son tres cosas que tienen que configurar. Pasar del modo de Spanning Tree básico al Rapid Spanning Tree, o en el caso de querer configurar el Multiple Spanning Tree, configurar el Multiple Spanning Tree. O sea, no usar Spanning Tree, un error. Es un error de diseño usar Spanning Tree. Poner, y lo otro que está muy bueno, es poner los puertos donde tienen conectados dispositivos, poner estos dos comanditos, por Fast y BPDU Ward. Si yo no hago nada y conecto una PC a un switch, ¿qué va a hacer el switch? El switch va a decir, ¿habrán conectado un switch acá? Se va a quedar esperando, va a poner el puerto en estado de bloqueo y se va a asegurar que no reciba ninguna BPDU por ahí. O sea, que no haya ningún switch conectado a ese puerto. Después de 30 segundos va a pasar a un estado de forwarding. O sea que esta PC se va a tener que quedar esperando 30 segundos hasta poder comunicar. De hecho, una falla bastante típica es que falle el DHCP. ¿Se acuerdan del DHCP? El servidor de DHCP que entrega direcciones IP. Bueno, a veces la PC se conecta, levanta, envía la solicitud de DHCP, este puerto está caído, da un estado de inconsistencia, no recibe el pedido y la PC se queda sin recibir una dirección IP. Entonces, bueno, una solución a eso es utilizar este comandito que se llama porfast. ¿Qué hace porfast? Bueno, pasa el puerto inmediatamente del estado de bloqueo al estado de forwarding. Alguien me puede decir, pero entonces eso me puede generar un bucle. Sí, puede generar un bucle, pero yo lo voy a poner donde hay una PC, no donde hay un switch. Alguien me podría decir, ¿y qué pasa si en un puerto que le puse por faz, viene alguien, me saca la PC, me pone un switch conectado y armándome un bucle? Bueno, se va a armar el bucle. O sea, van a tener un bucle, es altamente probable que la red se caiga. Spanning Tree va a terminar funcionando, o sea, a lo mejor tienen suerte, si es Rapid Spanning Tree va a funcionar. Si es Spanning Tree probablemente se caiga la red, porque no es que no está funcionando Spanning Tree, o sea, en algún momento lo va a detectar el bucle y va a bloquear el puerto, pero el bucle se va a producir. Yo no voy a poder evitar que suceda el bucle porque pasa inmediatamente de un estado de bloqueo a un estado de forwarding. Entonces aparece el otro comando, el hermanito de porfaz, van siempre juntos, que es el BPDU Ward. ¿Qué hace el BPDU Ward? Bueno, lo que me dice es, si llegás a recibir una BPDU en este puerto, bloquealo, porque yo te acabo de decir que te voy a poner una PC. Y una PC no envía BPDU. O sea, las BPDU las envía un switch de capa 2. Entonces, ¿yo qué me aseguro? Bueno, que si conecto un dispositivo, pasa rápidamente al estado de forwarding, tiene otras ventajas aparte de pasar al estado de forwarding, no vamos a entrar en detalle. Y además, le pongo este comandito de BPDU Ward para que me proteja si alguien pone un switch en ese puerto donde yo le dije que no iba a haber un switch. ¿Se entiende? Repito todas las veces que sea necesario. Sí, se entiende. Lo que pasa en estado de forwarding era esa interfaz, digamos. ¿Cómo? Sí, bueno, ahí está, eso es lo que, en realidad, a ver, el tema es el siguiente, esto es un poquito más complejo. En el Spanning Tree común, cuando yo le conecto la PC, el switch S2 va a detectar un cambio de topología. ¿Sí? Y le va a enviar una BPDU a S1 y le va a decir, che, algo cambió en la red. Tené cuidado porque algo cambió. ¿Qué van a hacer todos? Va a seguir funcionando la red, pero
van a empezar a borrar las tablas de McAdry y las va a tener que llenar todas de vuelta. Es algo muy molesto. O sea, porque borrar la tabla de McAdry implica que los switches empiezan a hacer floating. O sea, tienen que inundar porque no conocen las McAdry que reciben. ¿Sí? Ese borrado de la tabla lo hacen por una cuestión de protección ante un posible bucle que no existe. Entonces, es una ventaja adicional. Todo esto se soluciona con el Rapid Spanning Tree, les aviso. De todas maneras, el port fácil o el BPU también hay que usarlo. Ok. Bien. Hay dos formas de configurarlo. Digamos, una forma es, se configura por interfaz, Spanning Tree por faz. Fíjense que les aparece un warning, ¿sí? Les dice, ojo, tengan cuidado. Entonces, bueno, ustedes después le pueden poner Spanning Tree BPDUAR Enable. Y les va a quedar eso configurado en los puertos de acceso. Esto es lo que vieron, hasta acá es lo que habían visto, aproximadamente lo que habían visto. ¿Dudas de esto? ¿Preguntas de esto? Vamos ahora a ver la parte de Rapid Spanning Tree. Bien. Esto, piensen en el Rapid Spanning Tree, piensen que es como si fuese una ola. O sea, lo otro converge, lo otro arma toda una estructura, elige el bridge y en función de eso empieza a transmitir. Esto es como si fuese una ola y converge enlace por enlace, ¿sí? Va bloqueando, o sea, va levantando la comunicación entre dos switches y bloqueando lo que tiene más adelante, ¿sí? Después sigue dialogando y en función de ese diálogo, de ese intercambio que hace con su vecino, ¿sí? Con los switches que tiene pegado, va decidiendo qué hacer. Es como si fuese una ola. Bueno, conclusión, eso converge muchísimo más rápido. Tanto es así que ya directamente esos 20 segundos del max age del Spanning Tree, ya ahora cambia a 3. Y hasta se puede achicar esto, se puede toquetear y achicar. No es muy recomendable, pero se puede hacer. O sea, luego de 6 segundos sin recibir una BPDU, al vecino se lo considera caído. Una observación. Si se corta este cable, no tengo que esperar 6 segundos, porque la interfaz se cae. O sea, es inmediata la detección. Distinto sería si, por ejemplo, hubiese un hub acá en el medio y se corta el enlace entre el hub y S2. Bueno, S2 va a detectar caída la señal, pero S3 no. Ahí S3 va a tener que esperar 6 segundos a darse cuenta que se cayó S2. Pero si se cae, o sea, si alguien va y le desconecta el cable, ya está, inmediatamente la interfaz está caída, no espera 6 segundos. La elección del root bridge es exactamente igual que Spanning Tree. Esto que les decía, converge enlace por enlace. Se definen, a diferencia del Spanning Tree común, se definen roles y estados y tipos de enlace. ¿Los roles qué son? Los roles de los puertos similares a lo de Spanning Tree. El root port, o sea, son los puertos que van hacia el root, o sea, los puertos que me llevan hacia el raíz. El puerto designado es el puerto que, digamos, está designado a retransmitir BPDU. Un switch raíz tiene todos sus puertos designados. El puerto, o sea, si ese 1 es el raíz, F01 de S3 va a ser designado. Bueno, acá hay un ejemplo raro. Fíjense que tiene dos enlaces. Obviamente esto es un bucle. Entonces, bueno, hay un enlace que va a estar activo, que va a tener un puerto designado y otro raíz, y otro enlace que va a tener un puerto designado y otro bloqueado. O se llama de respaldo, también se le llama. Y en el caso de F03 de C2 va a tener un camino alternativo. Esta definición es muy sutil entre alternativo y de backup. El switch no se da cuenta de eso. Es más una definición, entendiendo que el backup une los dos enlaces contra el mismo switch y el otro es otro camino distinto.
Los estados, ¿se acuerdan que estaba estado tenían esos 30 segundos? Bueno, ahora cambia el estado. Está discarding, que une disable, blocking y listening, o sea, une todos estos estados del spanning tree común en discarding. Después pasa learning y de learning pasa forwarding. Y después define tipos de enlace. Point to point, o sea, un puerto conectado a otro switch, básicamente. Share, que es básicamente un switch que está funcionando en half duplex. Ahí lo que hace, pasa al spanning tree común. O sea, converge para atrás, me lleva para atrás. Y un edge port, un puerto de extremo, digamos, un puerto donde hay un dispositivo final, que básicamente, ¿cómo se define un edge port? Bueno, configurándole el port fast. El edge port, hay una diferencia sutil, que el edge port, cuando recibe una BPDU, cambia de edge y pasa a normal. En el per VLANs, en el spanning tree, pasa a bloqueo. No voy a entrar en detalle de esto tampoco. El que le interese se puede poner a estudiarlo y leerlo. Esto básicamente son la estructura de la trama de Spanning Tree. Hay dos que son iguales, el Topology Change y el Topology Change Acknowledge. Lo demás, en todas estas banderas cambia. ¿Sí? Fíjense que se pasan propuestas y los estados en el que están. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué funciona tanto mejor y es tanto más estable? Bueno, imagínense que S1 se conecta S1 con S4. Esto está abierto, ¿sí? S4 tiene un puerto raíz en F2, puerto designado, puerto raíz, puerto designado, puerto raíz, puerto designado, root bridge. S1 se conecta con S4. S1 y S4, en ese puerto que los une, o sea, detectan que hay una modificación y ¿qué hacen? Inmediatamente bloquean todos sus puertos, o sea, tanto S4 como S5, y se mandan una propuesta, un proposal diciendo, este es mi mejor camino al, o sea, este es el root ID y este es mi mejor camino al root, y este es mi costo al root ID. S4, S1 le va a dar su valor de bridge ID, S4 va a decir, el mejor camino que tengo el raíz es siendo de S4 S1. Listo, ya está. Pasó a estado de forwarding. O sea, recibe el proposal de S1. Bloquea todos los otros puertos que tiene, salvo los que están en H-port. Ahí hay una diferencia. Los que están en H-port, o sea, donde yo le puse por fast, no los bloquea. Debería, si está bien configurado el dispositivo, debería bloquear únicamente aquello que tiene conectado a un switch. Eso es instantáneo, recibe el proposal, bloquea, manda la gridman, dice, perfecto, lee el paquetito, le contesta, dice, mi mejor camino hacia vos es por vos, paso a estado de forwarding. Le manda a S2, en este caso, le manda una propuesta. Le manda, mi mejor camino S1 es tal, con el puerto de S4, S2 bloqueado. S2, al recibir la propuesta, inmediatamente bloquea el camino a S3. Y también, obviamente, también bloquea con S4. Dice, bueno, se fija cuál es el mejor camino, le contesta, le dice, bueno, mi mejor camino a S1 es a través tuyo. ¿Sí? Ahí tendrá que ver, está justo a mitad de camino, ¿no? Y levanta el puerto. S2 ahora le envía la propuesta a S3, S3 le va a decir, no, el mejor camino lo tengo yo hacia acá, y bueno, va a quedar un puerto en estado de bloqueo y otro puerto en estado designado. ¿Se entiende esto que le decía que es como una ola? Sí. Y que esto realmente converge muchísimo más rápido y es mucho más estable. Esto lo voy a sacar, no importa. Entonces,
Entonces, bueno, volviendo, básicamente, ¿qué tengo que configurar en un dispositivo, en una red? Tengo que diseñar cuál va a ser mi puerto raíz, pasar todos los switch a Rapid Spanning Tree. Si alguna vez se ponen a ver Multiple Spanning Tree, pasarlo a Multiple Spanning Tree. Esto, digamos, independientemente del vendor, pasen todo. Multiple Spanning Tree lo que tienen que es compatible, digamos, pueden usar esto, es compatible. Es un poquitito más compleja la configuración, pero bueno, nada que teniendo este enfoque no puedan abordar. Digamos, la idea es que con esto después pueden empezar a ver estos son varias instancias de Spanning Tree para distintas VLANs. Varias instancias de Rapid Spanning Tree para distintas VLANs. Entonces, paso todos los dispositivos a Rapid Spanning Tree, en el caso de Cisco, Rapid Per VLAN Spanning Tree. Elijo el Bridge ID poniéndole la prioridad. Elijo también, ¿dónde estaba lo del Bridge ID? Acá. Elijo la prioridad y elijo un secundario con una prioridad mayor si quiero definir un secundario. Pongo por fast en los dispositivos en los puertos donde tengo dispositivos y me aseguro poniéndole el Spanning Tree BPDU Guard Enable para que si reciben una BPDU bloqueen el puerto, lo pongan en un estado de inconsistencia. 3 o 4 comentarios. Primero, existe un formato, existen unos comandos para poner todos los puertos que no sean troncales en porfas y todos los puertos que tengan porfas ponerle el BPDU Guard en forma automática. No lo usen. No está bueno. Usen interface, range, pongan los rangos y configuren puerto por puerto. Es digamos, un típico punto de error. Obviamente, si ustedes ponen estos comandos y lo convierten el puerto en trunk, los comandos dejan de valer. Los comandos tienen valor solamente si no está definido como troncal. Bien. Hay otra serie de baterías, ¿sí? Voy a comentar 2 nada más. Hay otras que están en Rapid Spanning Tree, están automáticas, ¿sí? Las 2 que me interesan son las de Loop Guard y Root Guard. Y bueno, y la de UDLD, Unidirectional Link Detection. Bueno, y el BPDU Filter. BPDU Filter básicamente es, esto se los digo, BPDU Filter es anular Spanning Tree, no lo hagan. Por favor, no lo hagan. O sea, a veces en la desesperación, para que algo funcione y Spanning Tree bloquea puertos, se deshabilita Spanning Tree. Es un error gravísimo, ¿sí? Tiene que estar, Spanning Tree tiene que estar funcionando porque es lo que hace que no se generen estas tormentas de broadcast en la red. Root Guard o Guard Root, depende, esto es viejo, Guard Root no importa, es de un sistema operativo más viejo. ¿Para qué sirve el Root Guard? Bueno, imagínense esta escena que está acá arriba. Yo me tomé el trabajo, definí mi switch A, lo definí como raíz, y dije, le voy a poner la prioridad 0. Cosa de que nadie se pueda convertir en raíz. Imagínense que ponen un switch acá abajo con prioridad 0, pero que tiene la MAC address más baja. Bueno, este switch D se convierte en raíz. ¿Sí? Yo lo que puedo hacer, si sé que tengo estos 3 switches configurados, en este puerto del switch C que va hacia abajo, en estos puertos, todos los puertos que irían hacia abajo, yo le puedo poner el comandito que dice Spanning Tree Root Guard. ¿Qué quiere decir? Que ese puerto no puede convertirse en root. ¿Sí? Sí, esto es un comando viejo. O sea, no puede ser el camino al raíz. ¿Sí? Sí, imagínense,
si yo lo pongo en este puerto, si el switch D se me convierte en raíz, el puerto que me va a... El switch D tendría este puerto designado y el puerto que me une C con D se convertiría en puerto raíz. Bueno, ese puerto va a quedar bloqueado. Va a quedar en un estado de inconsistencia en realidad. O sea, va a haber que hacer, para levantarlo va a haber que hacer shutdown, no shutdown. ¿Sí? Y Renzo, si el switch D entra en vez del switch B, por ejemplo. Tendrías que o sea, esto tenés que armar una especie de cerco perimétrico con puertos todos configurados con spanning tree o root. Claro, está bien. O sea, todos los puertos en los que vos sospeches que te pueden llegar a conectar algo. A ver, un switch bien deployado, bien instalado, debería estar en un rack bajo llave, con lo cual nadie debería poder conectar nada. Pero bueno, la realidad es bastante lejana a eso y muchas veces eso no sucede. Bueno, en esos switch donde cualquiera puede conectar cualquier cosa, tendrían que poner un cerco perimetral desde spanning tree o root. O sea, esto puede generar mucho daño. O sea, esto puede ser hasta un ataque. O sea, me cambia la estructura entera de la red. Ahora, o sea, de esa manera el switch A, para llegar al switch B, tiene que pasar por el switch C, si el switch D se convierte en raíz. Imagínense que el enlace entre A y C es de 1 giga y el enlace entre A y B es de 10 gigas. Entonces, bueno, ahora me empieza a tomar este camino. Entonces, bueno, ese es uno que les quería comentar. Y el loop guard es la inversa del BPDU guard. En el BPDU guard, ¿cuál era el concepto? Yo te puse un dispositivo final en este puerto. Si llegás a detectar que hay un switch, bloqueame el puerto. Bueno, el loop guard justamente es exactamente lo contrario. Yo te estoy poniendo un switch acá. Si vos no detectás una BPDU, bloquealo, porque quiere decir que hay algo que anda mal. Esto es súper útil cuando se cuelga un switch. Hay veces que los switches se cuelgan y o un switch empieza a trabajar como hub, y esto les puede salvar la vida, porque va a bloquear ese switch que se fue de viaje, por decirlo de alguna manera, que pasó o sea, se colgó, deja de enviar BPDU, pero sigue funcionando y sigue retransmitiendo. Bueno, al no detectar los otros switches, al no detectar las BPDU, bloquean el puerto. ¿Sí? Se los comento, esto es solamente un comentario para que se lleven una visión completa y para que entiendan lo complejo que es esto. ¿Sí? Renzo, sí. el loop guard va solamente con los enlaces que van al root. Ese sería lo ideal. El loop guard sería, digamos, típicamente donde está ahora les muestro un dibujito. Ahí tienen. O sea, loop guard hacia el root, ¿sí? Root guard hacia abajo, hacia zonas desconocidas, digamos. BPDU guard con port fast hacia los dispositivos finales. Ese sería un poco el esquema. ¿Sí? Y está el UDLP, que, digamos, ¿qué es lo que me brinda? El Unidirectional Link Detection. Hay un problema con la fibra. La fibra, digamos, bueno, ahora hay fibras con un solo pelo, que transmiten y reciben por el mismo pelo, pero en general la mayoría de las fibras transmiten por un pelo y reciben por otro pelo de fibra. ¿Sí? O sea, son dos pelos de fibra. ¿Qué pasa si un pelo se rompe, pero el otro sigue funcionando? La BPDU en un sentido funciona y en el otro no. Bueno, y se puede generar un bucle. Entonces, ahí lo que se puede hacer es, si uno lo pone hay dos modos, uno que genera una alarma y otro en agresivo. Cuando uno lo pone agresivo, cuando se detecta que la BPDU no vuelve,
por decirlo de alguna manera, lo pone en estado de error ese puerto. O sea, lo que hacen es no solo, o sea, el ULP, cada uno ve la respuesta, o sea, cómo va y vuelve su mensaje. Si no lo ve, dice, bueno, entonces está caída la vuelta. Eso sirve para los enlaces de fibra. Esto ya está. Y esto, o sea, si quieren leerlo ustedes, esto en Rapid Spanning Tree ya está incluido. No hace falta configurarlo. Y este también. Como comentario final, ¿sí? Cuando, sobre todo en temas, en plantas industriales y demás, que esto les puede llegar a servir, se da mucho, y en otras situaciones también, en predios muy grandes, muy extensos, esta estructura, que es la estructura, después lo vamos a ver cuando veamos un poquito de diseño, perdón, que voy para atrás. Esta estructura de conectar, saquen los que están acá abajo, conectar D1 a C1 y D1 a C2, D2 a C1, D2 a C2. Bueno, esas conexiones es una conexión bastante estándar, o sea, imaginando que no hay, digamos, distribución y los D son acceso, ¿sí? Es, digamos, una forma muy prolija de diseñar una red, ¿sí? Después lo vamos a ver cuando hagamos diseño. Esto obviamente implica un montón de conexiones de fibra, de uplink, hacia estos dos switches de core. Eso es muy lindo, pero muchas veces por cuestiones físicas o de costo no es viable. Entonces, hay que armar esquemas ¿dónde estaba? Perdón, esquemas en anillo, ¿sí? Como este que está acá. La fábrica es un lugar bastante común. Bueno, en estos esquemas en anillos existen otras opciones, ¿sí? Se los comento por si alguna vez lo ven, porque la particularidad que tiene este esquema en anillo es que hay nada más que dos caminos posibles. No hay más que dos. Entonces pueden tener una convergencia muchísimo más rápida, porque yo puedo definir, bueno, si el camino que tenías se cayó, usa el otro. No chequees nada. No chequees, en realidad chequean una cuestión que es una condición de carrera, una race condition, pero son milisegundos. Una vez que está eso, empieza a transmitir por el otro lado. Bueno. Ahora van a trabajar ustedes. Ahora les paso por el WhatsApp el PowerPoint. Y con Adam tienen que hacer en el Packet Tracer bueno, después borrenlo en todo caso. Pesado. Hagan en el Packet. Pregunta, ¿están todos? Levanten la mano los que están, por favor. Bueno, estamos. Y bueno, todos se pudieron bajar el laboratorio. Ese laboratorio háganlo con el Packet Tracer. No, esperen que lo voy a hacer yo. Yo lo hago también. Síganme si quieren.
¿Ven el packet? Sí, ahí se ve. Y entender, digamos, cómo funcionan, lo tienen que saber eso. Uno. Un par de PC. Fíjense que está en naranja. Si yo esto lo dejo, va a tardar 30 segundos en levantar. Lo mismo este otro que está acá, donde puse el dispositivo. Y este cable, ahora me quedó el que une el switch S1 con S3, me quedó ahí bloqueado por Spanning Tree este que está acá. Es totalmente aleatorio, eso es por la MAC address. ¿Sí? Bueno, el S1, S3, S2. Bueno, hay una VLAN de administración, que es la VLAN 99, y está la VLAN 10. La VLAN 99 es la que tiene las IP, digamos, la VLAN de gestión de los dispositivos. El S1 tiene el IP 192.168.1.11. Uno 12, no hace falta que hagan esto, ustedes así, esto yo se lo hago para que lo tengan ahí a vista. Y las PC, la 02, 02. Todo /24. Ahí, ahí. Y pide que el root bridge sea
Bueno, no dice nada todavía. Vamos a hacer la configuración básica con el nombre. MS1, no IP domain. Tap. VLAN. Bien, perfecto. Dame un segundo. ¿Ahí? Sí, ahí sí se ve. Bien. Ahí sí, sí. ¿La letra se lee o la pongo más grande? Yo veo bien. Bueno. Entonces, bueno, nada, le puse el nombre, le puse el nuevo IP domain lookup porque es muy molesto. Y ahora creo las VLAN. VLAN 99, le voy a poner un nombre. Vamos a poner más abreviado. MNGMT Management. VLAN 10 User. ¿Okay? User. Recuerda que el nombre no tiene algo muy interesante que pueden hacer. Porque esto lo van a tener que hacer en todos los dispositivos. Es hacer esto en un bloc de notas. O sea, ls2, no IP, domain, lookup, creo que en esto lo toma. VLAN 99, name, management, VLAN 10, name, user. ¿Qué más tenemos que hacer? Crear interface, VLAN, la VLAN de gestión, VLAN 99, IP address 192.168, 1, 11, el de la 1, 258, 55, 255. Vamos a lanzarla. Y la interfaz VLAN, puede ser que la interfaz VLAN no haga falta, sí. Puede ser necesario, ahora lo chequeamos. Es la costumbre. Depende del equipo, Hay equipos que hace falta. Depende del modelo. En algunos modelos, sobre todo en algunos viejos, es necesario hacer el no-shoot. Interface Fast Ethernet 0.1 switch port mode rank F03 switch port mode rank F06 lo puse. F06 switch drill tab switch port mode access VLAN. Recuerden que el switch port mode, el access en realidad el switch port mode access no es, o sea, no es que no va a funcionar el equipo. VLAN 10. Le podemos poner acá, si quieren, spanning tree, port fast, spanning
DPDU, esto no me acuerdo cómo eran los Word Enable. Si no me equivoco, era así. Vamos a ver qué sale. Ahí le pegué mal. Me falta el switch por. Ahí está, sí, levantó solo, no hace falta ponerle el. Entry sin la G. Nin. Este es el problema que tiene hacerlo en el. Ese es el 1. Vamos al 2. 12. Fíjense que cuando le pegué, automáticamente me puso todos los puertos, me los bloqueó por las dudas. Va a estar medio minuto así, hasta que pase a estado de forwarding. Y en el S3 S3 S. Bueno, me avisan cuando llegan hasta acá, ¿eh? Le pueden poner a las IP a las PC. Llegan. Los dos PC se ven. Esto háganlo, prueben que llegan a todos. 192, 168, 1, 12. Perfecto. Y de este.
¿Saben qué? Vamos a configurar también la VLAN nativa, si quieren, eso lo podemos hacer también. ¿Se acuerdan que era la VLAN nativa? ¿Quieren que lo explique de vuelta o se acuerdan? Recuerden que con el Show Interface Trunk pueden ver, digamos, cuáles son los puertos que tienen en trunk, cuáles son las VLAN que tiene permitidas, ¿sí? Cuáles son las VLAN que tienen permitidas y activas. Recuerden que la VLAN 1 no se puede borrar, ¿sí? Es la VLAN por defecto. Bueno, cuando terminen de configurarlo me avisan. Bueno. La idea ahora es analizar un poquito qué es lo que quedó. ¿Podés hacer ping entre las dos PC? ¿Pudiste hacer ping? Sí. Y entre los switches también. Claro. Este es la otra PC. Y bueno, acá no puedo hacer el switch porque están en otra pila. Está bien, pero de un sí. switch al otro switch deberías poder hacerlo sin problema. Sí. Bien. Vamos a analizar un poquito cómo quedó esto que quedó medio al azar y vamos a tratar de empezar a acomodarlo. Bueno, la primera pregunta, o sea, ¿cómo hacemos ahora? Suponete que querés saber cuál es, o sea, qué versión de Spanning Tree tenés corriendo. Tenés básicamente dos formas de hacerlo. Una es, si haces un show running config como el que hiciste recién, anda para arriba
tenés un comandito que dice spanning tree Acá. mode. Exactamente. Ahí, pues es una forma de verlo. Otra forma de verlo es haciendo show spanning tree o show spanning tree brief. ¿Cómo? Show, ¿te escribiste bien show? No, tenés la W al Ah. revés. Show spanning tree, a ver. No te lo tomo. Show spanning tree, bueno. Fíjate que ahí te dice, para cada VLAN, como es per VLAN spanning tree, para la VLAN 1 tenés el protocolo, es el de la IEEE, que es el estándar básicamente. El per VLAN spanning tree, la versión de Cisco que es per VLAN. Y te dice, bueno, ¿cuáles son los bridge ID de cada uno? En el primero, fíjate que te dice que es 32.769, ¿sí? ¿Qué es 32.769? Es 32.768 y como es la VLAN 1, es más 1. En el otro caso, si te vas a la VLAN 10, fíjate que es 32.778, porque es los 32.768 más el System ID de la VLAN 10. Entonces se suman 10. El costo de las interfaces, como son todas fases de Ethernet, son 19 y en todos los casos tenés ahí tenés para las tres instancias, para la VLAN 10, para la VLAN 1 y para la VLAN 199, seguís, es todo igual. Y fíjate que te dice, en este caso particular, te dice que, fíjate que el root ID y el bridge ID son distintos. Todos van a tener distintas cosas acá, ¿no? Y que el costo el root es de 19. ¿Sí? 19 es un enlace. Con lo cual, que es lógico, porque todos están en un enlace del root. Bueno, y lo otro que les quería mostrar, fíjate que te dice que hay en los puertos, donde dicen las interfaces, te dice la interfaz 1 es root. O sea, la interfaz 1 es la que me lleva al root. Y la 3 y la 6 son designadas. ¿Sí? En el caso de la VLAN 10 está la 6, en el caso de la VLAN 1 y de la VLAN 99 es solamente la 1 y la 3. Fíjense que en el caso de la VLAN 1, a ver, subí un poquito, vos tenés un montón de puertos en la VLAN 1, pero los únicos que aparecen son los activos. ¿Sí? Ahí. Bien, vamos a seguir un poquito el laboratorio. Bueno, acá les pide que ejecuten el comando de back. A ver si quién más quiere seguir. Alan, ¿querés seguir vos? ¿Compartiendo? Vamos a ir salteando un poquito. Dale, comparto. Lo único que yo no pude hacer el ping. Estaba revisando ahí a ver qué teníamos. Bueno, vamos a hacer el troubleshooting. A ver qué pasa. Está bueno eso. Compartilo y... Dale, sí. Y tratamos de detectar a ver dónde está el problema. Ahí se está viendo. Ajá. Bueno. Bueno, recién está viendo la prioridad. Bueno, tengo otra. Fue en el show spanning tree. Pero vos hiciste algunos comandos, seteaste la prioridad. No. Por eso estuve tratando de hacer más o menos los comandos. ¿Qué dice? ¿Qué número dice ahí? ¿30 y cuánto? No, 24.577. Está bien, pero vos ahí le seteaste la prioridad, porque si no sería 32.000, Le pusiste un comando y... le pusiste alguno de los comandos. Estuve comandos probando con los comandos que estaban abajo de todo en el Word. Está bien. Vos avanzaste más. Hay como un apéndice.
Claro, pero estuve poniendo los comandos de switch por mode trunk y todo eso. Ah, vos pusiste todo lo que está atrás, la configuración final de los dispositivos. Hay que ver Sí, cómo hay queda. claro. Pero igual no seteé prioridades, nada. Son los comandos que están los de Sí, VLAN. fíjate, ponés show, Bridge ID. ¿Cuál será el Bridge ID? No, te quedó raro configurado. Al pegar las cosas, tengan cuidado cuando pegan así configuraciones, porque después hacer el troubleshooting de eso es complejo. Sí, pero igual, o sea, entraba a las interfaces, les ponía no shutdown, le ponía switch for mode access y esos comandos básicos, digamos. No puse nada raro. Mirá, la prioridad la setaste, ponés show running, es más, en este seteaste la prioridad, este está como secundario. Fíjate que dice Spanning Tree, VLAN 1, 1099, Priority, 28.672. Ese es un comando que le pegaste. No lo puse, a ver. No tenés forma. O sea, no, claro, hay Lo uno, tenés que a haber ver, por puesto, ahí digamos, dice, no hay opción. porque no me acuerdo haber agregado ese número. Hay uno sí que dice root secondary, a lo mejor con Ese, bueno, root secondary, claro. no, está bien, no pegaste el número, pegaste el secondary y te tomó ese número. Sí. Bueno, ¿quién más terminó? A ver, después si querés lo chequeamos. Dale, sí. ¿Algún otro que haya...? Y también lo que no me dejó hacer es el ping entre PCs, que estaba tratando de revisar eso. Después, si querés, pasámelo y te lo reviso, cuál es el error. Me cuesta también bastante porque veo poco con... Sí, no se ve mucho. ¿Quién más terminó? Bueno. La idea es que trabajen, que vayan trabajando y que aprovechen. Yo, Renzo, pero no pude. O sea, me está pasando lo mismo que le pasa a Alan, no me toma el ping entre los switches. Pero hiciste lo mismo que Alan de copiar y pegar. No. Ah, Lo entonces único que me tira es un mismatch entre las VLANs que no me toma, o sea, como que no me designa la VLAN nativa a la 99 que le configuramos y sigue como empecinado con la 1. Está bien, bueno, mostrame y ahí lo arreglamos, dale. Ese sí lo podemos arreglar fácil. Ahí va. Bueno, esos mensajes que tiran, que parecen muy molestos, son muy útiles, porque dan una idea de cuál es el problema. No veo nada y agrandame un poquito. Bueno, a ver, voy a intentar. Vamos a hacer una cosa así. Esto por acá. Y esto por acá. Yo me voy a poner pantalla completa. ¿Pantalla completa, decís vos, Renzo? Yo me puse la pantalla completa para verte mejor. Bueno, ahí están los tres. Le tiré de vuelta las configuraciones de las interfaces en cada uno sobre el final. Sí. Porque me seguía tirando el mismatch. Bueno, y ahora te las tira, ahora no. No me apareció, me parece que no me apareció más. Probablemente me haya colgado alguna, pero de vuelta no probé el ping. A ver, probá el ping. Probá el ping entre los switch primero. Ahí está, al 13 ahí, ahora entró. No, bueno, listo. ¿Qué anda el teclado? Bueno, ¿cómo detectás? Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo detectás ahora cuál es el raíz? ¿Sí?
¿Cuál es el raíz y cuál es el puerto que está bloqueado? Que es un dato importante saberlo. Y la más pálida voy a decir. Si vos pones show spanning tree, el que es raíz te va a aparecer this is the root. Show span, pones show span y listo. Fíjate, ese es el que tiene un puerto bloqueado, ¿sí? Ese es el que tiene, ese es el switch que tiene la peor MAC address. Porque todos tienen 32.768 y el que tiene el puerto bloqueado es el peor de los dos que los unen. Entonces, bueno, el 1 te lleva al root y el otro... Y el 3 está bloqueado. El 3 está bloqueado. Si le hubieses puesto nombre con el comando show cdp neighbor, sabrías qué tenés en el 1. Fíjate, escribís show cdp neighbor. Ney, ya está ahí. Dale enter. Bueno, ahí te dice como si como todos les pusiste el mismo nombre, no vas a ver. Ah, si pones show cdp neighbor detail, show cdp neighbor ahí está. Te va a salir la IP del que está en la interfaz en la 1. Conectado a la 1. Imagínense que ustedes en general cuando están viendo estas cosas no tienen acceso a los dispositivos. Tienen que solucionar todo, o sea, no pueden ver las cosas, tienen que solucionar todo con línea de comando. Fast Ethernet 03. En la 03 tenés el 12 y en la 01, no, al revés. Ah, es el 03 del otro, perdón. En la 01 tenés el 12 y en el 03 tenés el 1, ¿sí? ¿Dónde se ve eso? ¿En qué parte? Acá tenés... Dice, esa es la local, esa es la interfaz local. Sí, interfaz y al final, switch. si seguí en el mismo comando, si seguí en la misma línea, Acá. te dice la interfaz del otro. Estas partes, digamos. Ah, claro. Y te dice la IP de cuál tenés. Bueno, o sea que podrías ver. Y bueno, si ejecutás en lo otro, va a haber uno que te va a decir, si ejecutás show spanning tree en todos, va a haber uno que te va a decir... Sí, este tiene los dos puertos forwarding en el switch 1. Uy. Priority. Este no. Este no, te tiene que decir this is de... This bridge is the root. Si le das un poquito más para abajo, bueno, ahí está. Fíjate que ese dice que son los puertos designados y no tiene ningún puerto root, porque es el root. O sea, no tiene ningún puerto que va al root, porque ya es el root. Claro, en el switch 1 tenés el Fast Ethernet 01 va al root. Va al root y en el otro vas a tener también uno que va a ir al root. Bueno, vamos a configurar esto, fíjense, si querés hacer una cosa, bajá y... o si no entra, pará que los muestro yo, comparto yo. Ok, cancelo acá. Sí. Esto es la 01. Vamos a poner la 03.
Vamos a poner el debug, el comando ese. Los comandos de debug, tengan cuidado, o sea, nunca los hagan en producción, salvo, digamos, una cosa extrema. Tengan mucho cuidado de hacerlo en producción porque pueden quedarse afuera y pueden colgar los equipos. Rock Spanning. Bueno, no lo tenemos en el simulador. No lo vamos a poder hacer eso. Bueno. Vamos a hacer un par de. Bueno, les muestro un par de cosas más. Vamos en el S2. Voy a tirar abajo la interfaz, la 1. Int F01, shoot. Bueno, y fíjense que ahora este puerto, hasta que levante, pongo en el show spanning tree ahora, me va a decir que el puerto está, fíjense, está en estado de listening. Y después, recién después de los 15 segundos, va a pasar al estado de... Uy, ¿qué hice? Learning. Y finalmente pasa al estado de forwarding. Fíjense todo el tiempo que se tomó. Bueno. Y ahora lo que queda por hacer... es los puertos, configurar el BPDU guard y el por fast, ¿sí? Esto, digamos, uno podría hacer enable in range F0, poner de la 4 a la 24, que es lo que no le gustó, conft me falta. Spanning tree por fast, spanning tree BPDU guard enable. Se lo pueden hacer en todos los puertos que no son trunk. Y fíjense, bueno, después háganlo en el otro, pero fíjense, miren. Yo ahora sí desconecto y lo vuelvo a conectar. Ya está, levantó. Cambio este, si lo pongo, va a tardar medio minuto en levantar. Y bueno, ¿qué es lo que me falta hacer ahora? Pasar al modo de Rapid Spanning Tree. Es muy sencillo, es un comando. Lo importante es que entiendan lo que es. O sea, esto es un comando, lo buscan en internet y lo van a encontrar. Spanning Tree Mode, Rapid, VLAN Spanning Tree. Ustedes ejecutan esto en todos los switches. Fíjense, ya está. La convergencia ya está, ya se logró. Y esto porque me quedo colgado. Bueno, y
¿Qué me quedaría? Ah, bueno, definir cuál es, si quiero saber, pues supónganse que quiero que ese 3 sea del root. Tengo esas dos opciones. Una opción sería, fíjense esto, si ustedes ponen spanning tree, VLAN 1, 10 y 99. Priority. Ay, Mariela, ¿cómo era? No, acá van los números. Root primary, pero yo pongo do show running, me puso 24.576. Eso me lo hice en S1, pero si yo ahora me voy a S3 y pongo spanning tree, VLAN 1, 10, 99, priority 0, el que se me va a convertir en root va a ser S3. Fíjense que dice this bridge is the root. O sea, tengan cuidado con el primario y secundario, porque es como que lo ejecutas una macro, que la ejecuta una sola vez, y después no lo ejecuta nunca más. Una vez que le ponen la prioridad, ya está, ahí quedó. Bueno, háganlo si quieren, y después, bueno, si quieren cortar unos minutitos, ya tienen habilitado el parcialito de la plataforma. Quédense en línea, pueden trabajar, siéntanse libres de trabajar con la currícula, digamos, pueden leer, pueden buscar contenido, busquen. Lo que yo les recomiendo es traten de contestar pensando un poco, fíjense qué contestarían, y en todo caso, si tienen muchas dudas, busquen. No les va a alcanzar el tiempo para chequear absolutamente todo. Si les va mal, no pasa nada, se los habilito de vuelta y lo hacen de vuelta. No es un problema. ¿Eso habría que hacerlo antes que termine la clase? Sí, lo tienen habilitado, háganlo. La idea es que lo hagan ahora. La idea es tratar de seguir al día, ir tratando de seguir al día, lo vamos a tratar de llevar así. O sea, ir llevándolo, los exámenes terminan los módulos correspondientes y habilitamos en la clase siguiente, al final de la clase, habilitamos el parcialito, que estoy pensando que debería ser el principio, no el final. La próxima vez lo hacemos al principio de la clase. Y bueno, y después les voy a enviar un correo para el martes que viene, seguramente ir al laboratorio. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14, justo. Si somos 14, estamos justitos. Profe, disculpe, ¿usted tiene un cronograma, digamos, aproximado ya o va como para tener una idea? Lo vamos a definir, lo vamos a terminar, hay algo aproximado, pero el jueves lo terminamos de definir. Hasta octubre capaz no habría un parcial, digamos, o a fines de septiembre, ¿cómo va? Ya te digo, Lucas, dame un segundo, que hay una fecha más o menos estimada de... El Power, profe, que pasó, digamos, hay contenido extra que no está en la plataforma. Lo de Rapid Spanning Tree. Claro. Y lo de PDU WAR y por FAST, me parece. Ah, no, eso sí está. No sé si está explicado con el nivel de detalle que está ahí. No, el examen después el examen es un multiple choice, ¿sí? Por un lado,
Y por el otro lado, el examen va a ser un examen en el laboratorio, lo vamos a hacer con los equipos. Sí se puede. Sí se puede. Eso veremos cómo evoluciona todo. Si no, la alternativa es hacer lo mismo que se hizo el año pasado, que es que hagan un proyectito ustedes bastante completo y que lo defiendan. Pero se hizo medio largo eso, y hubo algunas dificultades con el simulador, que se cargó mucho y se hizo medio pesado. Bien, perfecto. No, la pregunta es sobre el multiple choice el de ahora. Sí. ¿En qué parte? Me he perdido.